al doctor Jesús. Vamos a empezar con la siguiente plática. Esta plática está titulada Evaluación de las propiedades mecánicas de los aceros multifásicos en función del recocido intercrítico. Presenta el doctor José Jesús Cruz Rivera. El doctor es profesor investigador tiempo completo, tiene nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigación. Él estudió la licenciatura en metalurgia y transformación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con una maestría en ciencias en ingeniería metalúrgica por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene doctorado en ciencias en metalurgia y materiales también por el Instituto Politécnico Nacional. Sus áreas o intereses en su grupo de investigación es en síntesis y caracterización de materiales, así como transformaciones de fases. Tiene algunos artículos publicados recientemente, principalmente en la parte de investigación de Advances and Nano Research, en la parte de fundiciones, en la parte de síntesis de caracterización, en la parte de efectos de impurezas en el cromo y bueno, también ha participado en capítulos del libro. Y pues con esta pequeña semblanza vamos a dar inicio con su plática y muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Iniciamos. Perdón, me permití compartir la pantalla. ¿Sí se ve? Sí se ve muy bien. Ok. Bueno, vamos a platicar un poco de los materiales multifásicos y de los recocidos que se le tienen que hacer para que estos funcionen. Como primera parte, me permito comentarles que los aceros multifásicos son una familia de materiales con propiedades mecánicas excepcionales que incluyen alta resistencia mecánica, excelente ductilidad y endurecimiento por deformación. La combinación de estas propiedades les permite tener además una mayor conformabilidad. A su vez, el diseño de componentes más livianos, lo que disminuye los gastos energéticos asociados a su procesamiento y el consumo de combustible en las industrias automotrices. Como ustedes sabrán, la industria automotriz está ávida por ir reduciendo el peso de sus vehículos para reducir el consumo de combustible. Entonces, ¿cómo lo hacen estos aceros? Pues lo hacen de una forma que es conocida por la gente de materiales, que es la relación íntima entre la microestructura y las propiedades mecánicas. Estas propiedades de los aceros multifásicos están relacionadas principalmente con su microestructura y puede ser que desde una combinación de ferrita y martensita, como los aceros duples, o microestructuras complejas con presencia de ferrita, vainita, martensita y austenita, retenida como en el caso de los aceros triple. Ambos tipos de aceros son obtenidos mediante austenitización intercrítica, seguida de temple para los aceros dúplex y del recocido intercrítico austemperizado para los aceros triple. La austenitización intercrítica se da entre las temperaturas A1 y A3, de la cual depende la fracción de la austenita de alta temperatura y la composición de las fases, en especial el contenido de carbono. La microestructura inicial y la velocidad de calentamiento determinan a su vez el tiempo de formación y la fracción volumétrica de la austenita de alta temperatura. Decíamos que anualmente la industria automotriz demanda la reducción en peso de los automóviles, lo cual impone la necesidad de nuevos materiales ligeros con mayores propiedades mecánicas para reducir el consumo de combustible. Lo anterior ha impulsado el desarrollo de los aceros de la tercera generación con una combinación en resistencia y elongación que permite alcanzar una resistencia relativamente alta y una elongación mediana con un peso menor y presión menor. La plasticidad inducida por transformación que se presenta en algunos aceros permite la generación de martensita durante la deformación de la austenita, la cual logra dar resistencias de entre 500 y 1100 megapascales con elongaciones de hasta 38%. El comportamiento TRIP es posible mediante la generación de una microestructura de ferrita y austenita
que en este caso la austenita está enriquecida en carbono, a través de un tratamiento doble con recocido intercrítico y posterior recocido isotérmico para la formación de vainita. Entonces decíamos, fíjense, en esta figura sí se ve la figura número 1. Sí se ve. Ok. Vemos que para la primera generación, que es la línea azul, tenemos ya sea una alta elongación o una alta resistencia, pero nunca se logran hacer la combinación de alta deformación y alta resistencia. ¿Por qué? Porque la microestructura de estos aceros es una microestructura sencilla. Sin embargo, fíjense cómo en la segunda generación se tuvo el logro o se logró alcanzar una elongación mediana o grande con resistencias por arriba de los 1000 megapascales, desde 900 hasta 1900. Entonces, estos aceros pues, eran muy atractivos cuando se desarrollaron, eran muy atractivos. Sin embargo, su costo de producción era limitante, ya que tenían alto contenido de manganeso. Entonces, desde 15 hasta un 30% de manganeso. Entonces, eso los hacía prohibitivos para la industria automotriz comercial. Lo que siguió a continuación fue la tercera generación automotriz de aceros automotrices, donde están intermedios entre la primera y segunda generación, se tienen resistencias medianas o altas, con elongaciones desde medianas a altas. Entonces, esto sería lo que se requeriría en la industria automotriz. Pero fíjense cómo aquí, cerca de esto, de esta tercera generación, está la región de los aceros TRIP, de los cuales les platicaba, que mediante una modificación de la microestructura, obteniendo un acero multifásico, podemos lograr resistencias desde 500 hasta 1100, con elongaciones desde 15 hasta 38. Entonces, eso pues abre un mundo de posibilidades, ya que estos aceros pueden ser de fácil producción y bajo costo. Vamos a ver. Estos, bueno, en general los aceros que se usan en las autopartes de colisión, ustedes están viendo aquí las carrocerías para una Nissan Murano en el primer lugar, una Honda CRZ en el segundo lugar y una Chevrolet Corrado en el tercero. Estos aceros o estas carrocerías presentan diferentes partes. ¿Para qué? Pues para usar la resistencia de los materiales. En este caso, en el poste, las colisiones laterales pues requieren una absorción de energía importante, como es aquí, que hablan de 980 megapascales. O si se voltea el carro, en la parte de acá del travesaño, debe resistir el impacto, y están hablando de 1100 megapascales, es decir, las industrias automotrices han visto que se requieren diferentes características en las diferentes partes de colisión, y por lo tanto pues han ido evolucionando a ir generando una serie de aceros que cumplan con las especificaciones en seguridad. ¿Ok? Les voy a platicar específicamente de los aceros multifásicos que en este caso denominamos con efecto TRIP. Fíjense, en 1980 se reportó el efecto TRIP en aceros al carbono aliados con manganeso y silicio. Este último ayudó a la retención de la austenita, que se transforma en martensita durante la deformación plástica. La microestructura típica de los aceros al carbono con comportamiento TRIP está constituida de ferrita con 50 a 65% en volumen, vainita del 25 al 35% y austenita retenida del 5 al 20%. Esta austenita está enriquecida con carbono del 1 a 1.8%, y esto le va a permitir ser estable a temperatura ambiente, en donde cuando se empieza a deformar el material, la austenita se va a transformar por la deformación que se le genere a la microestructura. Entonces, fíjense, la combinación de ferrita, vainita y austenita y su íntima mezcla o relación
pues nos va a dar una resistencia adecuada para un material de mediana o alta resistencia. Acá en esta figura, la figura 4, presentamos la diferencia de lo que ocurre en un acero trip. Tenemos una resistencia a la adherencia por arriba de 400 y una resistencia máxima por arriba de 1000 megapascales, con una elongación hasta del 40%. En este caso, para el acero TWIP, como en este material lo que ocurre es maclaje, la plasticidad inducida por el maclaje. Ustedes ven la gran cantidad de deformación que puede obtener un acero TWIP, que es hasta el 90%, con una mediana o resistencia, o mediano o alta resistencia, que ya hablamos ya del 600 megapascales. Sin embargo, fíjense, un acero TWIP puede llegar hasta 1100. Entonces, podemos seleccionar o diseñar específicamente la microestructura de los materiales para que cumplan alguna función mecánica o de seguridad. Entonces, vamos a ver el efecto de los elementos de aleación en los aceros TRIP. Para los aceros con comportamiento TRIP, los principales elementos de aleación son el carbono, el manganeso, el silicio y el aluminio. El carbono reduce la temperatura de inicio de transformación martensítica. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Pues aquí vemos un diagrama TTT y vemos la influencia de los diferentes elementos. Si ustedes se fijan, el silicio y el aluminio suben la temperatura crítica a C3. El silicio y el aluminio, junto con el fósforo, también suben la temperatura crítica a C1. La combinación de silicio, aluminio y fósforo acelera la transformación que nosotros conocemos como la transformación de austenita a perlita. La nariz de la ferrita se mueve hacia tiempos menores si yo aumento el silicio y aluminio y fósforo. Si aumento el carbono, manganeso, cromo, molibdeno y boro, hago lo contrario, hago que la velocidad de formación de la ferrita sea menor. Para la perlita, nosotros podemos agregar silicio, fósforo y hacemos que sea más rápida la formación de la perlita. Con el carbono, manganeso, cromo, molibdeno, níquel, aluminio, boro y fósforo y niobio, hacemos lo contrario. Entonces, fíjense, nosotros podemos diseñar la composición química de los materiales para que estas transformaciones tengan un lugar en un punto específico. Es decir, tenemos que hacer un diseño de cualquier aleación que vayamos a producir para generar una microestructura específica. En el caso de los aceros TRIP, la composición química de los aceros TRIP permite optimizar la fracción de la austenita retenida, incrementar la resistencia de la ferrita, controlar la precipitación de la cementita, evitar la formación de la perlita. Los porcentajes de los elementos principales de aleación que se presentan en los aceros TRIP es de 0.1 a 0.4 de carbono, de 1 a 2.5% de manganeso, de 1 a 2.5 de silicio y de 0.3 a 1.5 de aluminio. La selección de aleación es determinante para obtener la microestructura que nosotros estimamos que va a funcionar, y eso nos está íntimamente relacionado a las propiedades mecánicas. Al diseñar un acero y su tratamiento termomecánico, se debe analizar el efecto de los elementos de aleación durante su transformación para diseñar la ruta del procesamiento. ¿Cómo obtenemos la microestructura de un acero TRIP? La obtención de la microestructura de ferrita, vainita y austenita retenida en aceros TRIP se realiza mediante un ciclo térmico doble. Es decir, primero hacemos un recocido intercrítico dentro del campo bifásico de alfa más gamma, y posteriormente, ya teniendo la formación de ferrita y austenita, le damos un tratamiento isotérmico para la formación de vainita y finalmente un temple. Para determinar estos tratamientos se puede realizar de forma sencilla si se cuenta con los diagramas de transformación de temperatura y tiempo, o de transformación durante el enfriamiento, que le llamamos nominalmente TTT y CCT. Ambos diagramas son característicos para cada material y dependen de la composición química, como ya lo visualizamos en una filmina anterior. Para aceros comerciales, estos diagramas se encuentran disponibles. En caso de no contar con los diagramas, la terminación de las condiciones de tiempo y temperatura para los dos recocidos suele ser una tarea que requiere tiempo y recursos económicos.
Entonces, fíjense, nosotros durante la generación de una microestructura multifásica, lo que vamos a hacer es, primero, el material se conforma, primero se funde, se conforma ya sea en caliente o en frío, posteriormente se enfría y tenemos una mezcla de ferrita más perlita. Posteriormente, le vamos a dar un tratamiento intercrítico que va a estar entre las temperaturas A1 y A3 para la formación de ferrita y austenita, es decir, disolvemos lo que estaba previo a su formación y formamos austenita y ferrita. La importancia de generar esta microestructura y la fracción es que a partir de ella vamos a generar otra microestructura que va a ser la vainita durante el recocido isotérmico. ¿Qué nos va a generar? Pues una microestructura multifásica. Y como ya decíamos hace rato, la resistencia de un material es la suma de las resistencias de cada una de las fracciones que acompañan ese material o de las que consiste este material. Entonces, vamos a tener un comportamiento adecuado si desarrollamos una microestructura adecuada. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento térmico aplicado para fabricarlos? Los aceros son muy similares a los aceros de fase dual. La lámina es calentada rápidamente en la región intercrítica para formar una mezcla de austenita y ferrita. La mayor diferencia es la introducción de un mantenimiento isotérmico en la región vainítica o un enfriamiento lento para generar vainita y retener austenita en la estructura final, lo cual logra deprimir la temperatura que nosotros llamamos MS. Déjenles digo qué es la MS, porque si no van a decir, este parte habla de puros términos. La MS sería esta temperatura donde se inicia la transformación a martensita de la austenita. Toda la austenita que tengamos se puede transformar a martensita si le damos las condiciones y las características necesarias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer un control de eso, ¿no? Debido a que hacemos que se deprima la MS debajo del 0, al enriquecer en carbono la austenita no se transformará. El enriquecimiento en carbono mediante solamente la formación de ferrita es insuficiente, por lo tanto, se requiere un mayor enriquecimiento en carbono por medio de la formación de vainita. El silicio y el aluminio se añaden no solo para incrementar el endurecimiento por solución sólida, sino principalmente para prevenir la precipitación de carburos durante la formación de vainita. Y aquí vemos la evolución que vamos a lograr. Vamos a formar ferrita y austenita. Luego empezamos a formar la ferrita proeutectoide con algo de vainita. Acá vamos formando vainita. Y toda esa mezcla, esa combinación de austenita retenida, ferrita protectoide, ferrita y la combinación y cómo estén íntimamente relacionadas, pues nos van a dar el comportamiento mecánico del material, ¿sí? Entonces, fíjense, esta sería la tabla que nos presenta la literatura para las diferentes composiciones de los aceros TRIP. Vean ustedes cómo la composición química del carbono varía, la manganeso varía, pero tiene ciertos límites, como ya lo habíamos especificado. ¿Para qué? Pues para que cumplan lo que decíamos, que estén formando una austenita y esa austenita pueda ser enriquecida y posteriormente cuando se deforme esa austenita enriquecida o retenida, podamos lograr hacer que esta austenita retenida se transforme a martensita y eso le da un plus todavía en la resistencia generada internamente en el material. Entonces, para lo cual, en esta tesis que voy a presentar es la tesis del doctor Sergio Pacheco. Usamos un acero con composiciones de 0.25 de carbono, 0.21 de carbono, 1.22 de manganeso, 2.16 de silicio, 0.019 de fósforo y 0.021 de azufre. Con esa composición, mediante las relaciones que hay en la literatura, calculamos las temperaturas críticas AC1 y AC3, ya sea con la literatura o con dilatometría, y sacamos un promedio de esas temperaturas. También calculamos la temperatura MS de la literatura,
la temperatura de inicio de transformación a martensita, y eso nos sirvió para ver qué tan bien o qué tan mal andamos, y además para diseñar el tratamiento. Mediante el uso del software ThermoCalc se pudo simular el diagrama TTT y pudimos determinar a qué temperatura, en qué rango de temperatura y de tiempo podemos formar la ferrita que necesitamos, y posteriormente vamos a hacer un temple, ¿no? Volvemos a, bueno, eso es para mantener la ferrita, pero ya para hacer un tratamiento doble, formamos la ferrita y luego posteriormente formamos la vainita. Le damos diferentes tiempos en la región de la vainita para generar la cantidad de vainita que nosotros requerimos, y entonces con eso podemos diseñar nuestro tratamiento. El tratamiento completo consistió de 300 segundos a 780 grados, que es una región de temperaturas entre A3 y A1. Posteriormente, un temple en la región de la vainita con 300 segundos a 415 grados centígrados sin alcanzar la MS. Todo eso sin alcanzar MS. ¿Por qué? Porque requerimos retener la austenita enriquecida de carbono para posteriormente transformarla por deformación. ¿Ok? Aquí les presento las microestructuras de la lámina en su condición de laminación. Únicamente vemos ferrita y perlita. Este sería de donde partimos. Posteriormente, cuando le hicimos el recocido intercrítico y ya el recocido con formación, para la formación de vainita, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo una combinación de fases un poco diferente a lo que normalmente se conoce en los aceros convencionales. Podemos tener ferrita, vainita y austenita retenida o martensita. Entonces, esa combinación nos va a dar las propiedades que nosotros buscamos durante la deformación plástica del acero triple. ¿Ok? Aquí vemos la caracterización de la misma microestructura, pero a mayor resolución con microscopía electrónica de barrido. Vemos la combinación de la austenita con martensita, la ferrita que habíamos formado primeramente y la vainita en algunas regiones. Todo esto nos permitió hacer una microestructura multifásica o un acero multifásico. Y aquí vemos los resultados de difracción de rayos X, donde vemos el efecto del tiempo de recocido, cómo vamos cambiando el tiempo de recocido y cómo se va incrementando o cambiando la austenita retenida. Teníamos 5%, y conforme le fuimos cambiando, llegamos a un 15%, alrededor de un 15%, que fue la condición estable. Y entonces, con esa condición nos quedamos y generamos la siguiente microestructura. Se supone que requeríamos del 50 al 60% tuvimos un 55%, del 20 al 30% de vainita tuvimos 26%, y del 5 al 20% de austenita, que es la que va a trabajar durante la deformación, tuvimos alrededor del 15%, está perfecto. Algo de martensita es normal que ocurra, aquí tuvimos un 3%. Todo esto lo hicimos con análisis de imágenes, difracción de rayos X y algunas otras técnicas, ¿no? A la hora de hacer las propiedades mecánicas de las tres diferentes aleaciones que obtuvimos, fíjense la importancia del desarrollo de la microestructura multifásica, donde podemos lograr alrededor de 900 megapascales con una elongación de más del 30%. Eso nos permite diseñar microestructuras y propiedades mecánicas, es proceso. Y eso, después de hacer una deformación, pues vamos a generar martensita en donde había austenita, y esa martensita nos va a hacer que se endurezca durante la deformación plástica los materiales. Para identificar cuánto de esa martensita se transformó, esa austenita se transformó a martensita, hicimos un análisis de rayos X antes y después de la deformación, y ustedes ven cómo la austenita retenida cambia. Y eso indica que pasamos de austenita a un 8%. Es decir, se redujo 6% de
austenita por la transformación de austenita a martensita por efecto de la deformación plástica, lo cual le corresponde alrededor de un 40% de transformación, que es muy cercano a lo que se reporta en la literatura. Entonces, se pudo comprobar que nuestro acero presentó un efecto TRIP. ¿Ok? Ya para terminar, les voy a presentar el diagrama de la banana que les presenté inicialmente, y vean cómo el acero inicial que teníamos con 1 punto y cacho de manganeso, nos permite obtener un acero martensítico si yo lo templo, pero si yo lo trato con el doble tratamiento de recocimiento intercrítico para formar la microestructura multifásica, podemos lograr una resistencia de alrededor de 900 con una elongación de cerca del 30%. Esto nos permite o nos pone en un contexto de que, como buen metalúrgico que queremos ser, pues podemos diseñar microestructuras para generar propiedades específicas. Vean aquí hay un acero que fue con diferentes composiciones químicas, pero es acero con más alto contenido de manganeso. ¿Cómo pueden generar una resistencia alta, con una elongación muy baja, pero si le dan un recocido intercrítico, es decir, forman microestructuras multifásicas, podemos generar hasta un 50% de elongación con resistencias por arriba de 1000 megapascales. Entonces, estamos en un mundo de posibilidades de combinar microestructuras, generar propiedades bastante interesantes para la industria automotriz. Por mi parte es todo. Les agradezco su atención. No sé si haya preguntas. Pues muchas gracias, doctor. Pues vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Creo que tenemos tiempo suficiente para alguna pregunta. No sé si alguien quiere abrir el micrófono. Doctor Cruz. Sí, dígame. ¿Qué ventajas tienen estos aceros con respecto a los que se desarrollan actualmente en la industria automotriz o para aplicaciones, digamos, de coches económicos? Bueno, si vemos el diagrama de la banana, vemos que las resistencias son un poquito, digamos, altas, o bueno, digamos, arriba de 1000, o no, cerca de 1000 megapascales, y las elongaciones son medianas, alrededor del 30%. Los aceros convencionales que se están utilizando últimamente estaban digamos, en una encrucijada. Lo de la segunda generación con aceros de medio o alto manganeso tienen pues un valor mucho mayor, porque hablan desde 4 a 12% de manganeso, o por arriba de ese hasta el 30% de manganeso. Entonces esto es ahora sí que un costo prohibitivo para aceros de uso comercial. Entonces, si usáramos un acero como en el caso de los que yo les platiqué, TRIP, manejamos máximo 2% de manganeso, podemos generar microestructuras multifásicas con propiedades por arriba o cercanos a 1000 megapascales y elongaciones que puedan ser de uso automotriz. Entonces, podemos reducir costos, pero mejorando propiedades mecánicas. Y eso, junto con los aceros de medio manganeso, que son con hasta 12 o 14% de manganeso, se pueden diseñar aleaciones que le llaman aceros ligeros. En el caso de los aceros bajo carbono, como llevan solo al 2% de manganeso, lo interesante es la producción de una resistencia mecánica cercana a 1000 megapascales y una elongación alrededor del 30%, lo cual nos permite pues hacer ya formado de alguna parte para las autopartes que decíamos, las partes de colisión que estaban acá al inicio, ¿no? O sea, podremos
diseñar algún tipo de material que cumpla con las especificaciones mecánicas para que pueda ser utilizado sin elevar demasiado el costo y además que se pueda reducir el espesor de la lámina. Gracias. Y una pregunta más. ¿Qué tipo de actividades desarrollarían los posibles estudiantes que ingresaran a nuestro posgrado? En este aspecto, digamos, de aceros de tercera generación. En este tipo de aceros, pues podrían ayudarnos nosotros en el grupo de investigación, tanto el doctor Emanuel, el doctor José Luis como su servidor. Estamos yendo al desarrollo de estos aceros, tanto de la segunda como la tercera generación, y pues nos podrían ayudar en el diseño termodinámico de las aleaciones, en el diseño de las diferentes mezclas de fase para obtener unas ciertas propiedades que nosotros quisiéramos optimizar. Entonces, estamos haciendo todo un desarrollo de diferentes composiciones para aceros de medio manganeso. ¿Por qué no vamos a tomar los aceros de alto manganeso? Por lo prohibitivo del costo. Estamos desarrollando del 14 hacia abajo, 14% de manganeso, para que no sea prohibitivo la producción de estos aceros, pero además sean aceros ligeros que puedan ser utilizados en la industria automotriz. Gracias. ¿Alguna pregunta? Creo que ya, ¿verdad? ¿O alguien más desea hacerle una pregunta al doctor José Jesús? Lo que presenté fue de tema de tesis de doctorado, pero también tenemos temas de tesis de maestría, de aceros medio manganeso, aceros deformados severamente para la producción de microestructuras, nanoestructuras o microestructuras por debajo de una micra, que también hemos hecho con alumnos de maestría o doctorado. ¿Perdón? ¿Alguien? ¿No? No, se abrió un participante okay. más. Entonces, hay un abanico de posibilidades, ya sea producción de aceros de la tercera generación o los aceros que hay, los estamos deformando con deformación severa para producir propiedades mayores. Bueno, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta plática. Le agradecemos mucho la entrada de nuevos materiales en relación a los aceros, sobre todo para aplicaciones, pues hasta la parte industria automotriz. Y bueno,